Entonces daríamos paso a la sesión del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Se están integrando algunos compañeros de aquí de la UAM, ¿verdad? Entonces, la sesión del día de hoy, que decía yo que es la sesión número 14, lleva por título La fuente griega y el nacimiento de la filantropía. La fuente griega y el nacimiento de la filantropía. Estamos siempre en la lógica, digamos, de un proceso de cierre del seminario. En esa medida, como en la ocasión pasada, voy a regresar de modo muy rápido sobre algunas cuestiones que ya hemos planteado, pero tratando un poco de darles un carácter ya más conclusivo, ¿verdad? Y eso va a ser sobre todo en la primera parte. En la segunda parte de la sesión voy a trabajar un tema que yo le tengo particular cariño, porque, en fin, creo yo que en Castoriadis hay algunas ideas muy inspiradoras, ¿verdad?, respecto a esta cuestión, pero también yo me he tomado como que la libertad de desarrollar esas ideas y de alguna forma de ir planteando algunas cuestiones que, bueno, hay esa cosa de que Castoriadis en vida siempre dijo, bueno, hay muchas cosas de las cuales no me puedo ocupar porque requieren, digamos, de todo un trabajo de precipitación de las nociones que yo estoy elaborando, pero eso lo dejo para aquellos que vienen después de mí de alguna forma, ¿no? Entonces, un poco, con toda modestia, yo he querido también asumir ese mandato por parte de Castoriadis mismo, y he hecho algunos desarrollos de los cuales voy a tener oportunidad de comentarles algunas ideas, siempre muy basado obviamente en la obra castoridiana, ¿verdad?, pero tratando un poco de ver cuáles son sus consecuencias. Entonces, esa será la segunda parte de la sesión de hoy. Les recuerdo muy rápidamente, como en otras ocasiones, la sesión del día 28 de abril lleva por título La ruptura de la clausura como sentido y la sociedad de repetición. Voy a estar trabajando en esa sesión mucho sobre el texto sobre la religión de Castoriadis, ¿verdad?, y siempre un poco en la perspectiva de lo que sería, digamos, el proyecto de autonomía y la posibilidad, digamos, de una subjetividad correspondiente, digamos, a ese proyecto de autonomía, ¿verdad? En el caso el repaso de la sesión pasada, solo les recuerdo que habíamos visto aquello que liga lo social histórico con la manera como la sociedad se perpetúa, ¿no? Habíamos hablado de la cuestión de el contenido de la sublimación, ¿verdad?, y también cuestiones ligadas a la localización del origen de la propia norma en una instancia extrasocial, gracias a la fabricación de un tipo antropológico específico. Habíamos dicho que cada sociedad fabrica o socializa un tipo antropológico particular que le corresponde y que ese tipo antropológico tiene como misión, ¿verdad?, de alguna forma, ¿verdad?, la de perpetuar la institución que lo ha socializado de alguna manera, ¿verdad? Habíamos abordado el contenido del sentido que la institución social ofrece a la psique para que ella renuncie a sus objetos originarios, ¿verdad? Y al precipitar dicho sentido en el campo de lo social histórico, nos habíamos abocado a ilustrar cómo sobreviene una creación histórica extraordinaria. Nos habíamos dicho en un momento dado de la historia, hay una creación por medio de la cual un valor o una significación imaginaria social, que es aquella de la autonomía, cobra realidad, ¿verdad?, a través del deseo de individuos que quieren transformar su sociedad y que lo quieren hacer de modo explícito, ¿verdad? Eso supone obviamente que emerjan nuevos valores en la vida social histórica, y etcétera, etcétera. En el caso de la sesión de hoy, de alguna manera quiero retomar un poco darle continuidad a esa cuestión. Obviamente me voy a referir en la primera parte de modo muy específico a lo que sería la creación, la fuente griega, ¿verdad?, lo que llamamos la fuente griega, y después trabajaría yo el tema de la filantropía. Aquí, un poco para ir adelantando
esta cuestión que yo les decía respecto a la producción propia y al modo en el cual yo he tratado un poco de continuar los postulados de Castoriadis en mi lectura, digamos, de lo social, ¿verdad? Podríamos utilizar una metáfora. Yo en la primera parte de la sesión me voy a dedicar a ilustrar aquello que Castoriadis denomina la ruptura de la clausura, y en la segunda parte me voy a dedicar a ilustrar a través precisamente de la aparición de la filantropía lo que yo he llamado, siempre inspirándome mucho en la obra castoridiana, la clausura de la ruptura, ¿verdad? Entonces iríamos un poco de la ruptura de la clausura a la clausura de la ruptura en la segunda parte de la sesión, ¿verdad? Decía yo entonces que a pesar de que los contenidos que vamos a abordar en la primera parte de la sesión son contenidos ya visitados por nosotros, de alguna forma esta orientación que yo estoy queriendo darle a través de la metáfora de la clausura de la ruptura, le darían a lo mejor una fisonomía nueva, ¿verdad? Una fisonomía nueva a elementos que ya hemos estado trabajando anteriormente, ¿verdad? En particular me interesa, como siempre, y aquí a lo mejor voy a reivindicar la personalidad del programa en el cual yo tengo origen, ¿verdad?, de la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Quiero un poco dar el enfoque del tema de la clausura de la ruptura en la perspectiva del modo en el cual la sociedad se posiciona respecto al tema de la alteridad, ¿verdad? El tema de la alteridad, y cómo el modo en el cual la sociedad se posiciona respecto al tema de la alteridad va a determinar también el modo en el cual entiende el quehacer social y político. Esto tiene en la perspectiva o en la propuesta que yo he querido hacer, ¿verdad? Tiene una actualidad muy importante, es decir, yo creo que en el mundo contemporáneo seguimos estando ante esa disyuntiva, es decir, cómo la sociedad está enfrentando su propia identidad, cómo se presenta a ella misma el momento en el cual esa identidad es rota, y en qué medida todo ello conlleva, digamos, un posicionamiento respecto a la alteridad. Me parece que podemos un poco ahondar sobre eso. La alteridad no solamente es el otro real, es decir, el indígena para el occidental, la mujer para el hombre, etcétera, etcétera. Es también el otro imaginario, es decir, sería el individuo social que la institución social le propone a la psique para que renuncie a sus objetos originarios, pero también habría una dimensión de la alteridad que es precisamente la alteridad emergente, y que es el momento en el cual se rompe la identidad diacrónica de una sociedad y la sociedad deja de ser lo que es para ser otra cosa. Esa también es una dimensión de la alteridad que yo en lo particular he trabajado y que de alguna manera he integrado a la lectura que hago de los movimientos sociales, ¿verdad?, y de los procesos de sentido que tienen lugar en el infrapoder, digamos, ¿verdad?, para decirlo muy dogmáticamente. En fin, ese sería un poco el encuadre de la sesión de hoy, un poco tratando siempre de ubicarlo en el contexto de todo el seminario. Entonces voy a entrar muy rápidamente a abordar la primera parte del día de hoy, ¿verdad?, la cuestión, digamos, de la fuente griega. La fuente griega, el mundo griego clásico es un mundo que ha fascinado a autores como Marx, como Hannah Arendt o como Heidegger, por citar solo algunos de ellos, ¿verdad? Ahora bien, para abordar el mundo griego clásico, nos dice Castoriadis, es necesario hacer un apunte del orden de lo metodológico. Habría, digamos, en un principio, por parte de Castoriadis, la aceptación, digamos, de lo que en otros contextos se llama el círculo hermenéutico, es decir, habría un círculo entre la preconcepción del intérprete y el significado del texto.
Habíamos dicho en sesiones pasadas, cuando nos referíamos precisamente a la posibilidad, entre comillas, de hacer una teoría de la institución, que una de las principales dificultades de hacer una teoría de la institución es que la teoría de la institución se hace desde la institución misma, porque nosotros somos parte de la institución, ¿verdad? Castoriadis, cuando se va a referir a esta cuestión de la preconcepción del intérprete, le va a dar un carácter verdadero e importante al círculo hermenéutico. Va a decir, en efecto, sí, es muy importante tener en cuenta de antemano esa preconcepción del intérprete, ¿verdad? Y lo que eso significa a la hora de interpretar un texto o a la hora de interpretar un movimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? No obstante, y aquí es donde viene la parte que me parece más significativa, ¿verdad? Nosotros nos diferenciamos de la posición en que el texto se trata de una obra discursiva aislada en el interior de una tradición. Precisamente cuando nos referíamos a la manera como Castoriadis va a plantearse la cuestión de la resignificación de las formas socialmente disponibles, estábamos un poco haciendo alusión a eso, es decir, el texto o la obra, ¿verdad?, o la forma no es algo que está, digamos, suspendido en el espacio y que es, digamos, del orden de lo divino. Tiene de alguna manera una serie de ligámenes, ¿verdad?, con el pasado, con el presente, con el deseo, con la relación, digamos, con el imaginario, etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, cuando nosotros abordamos el nacimiento de la democracia y de la filosofía, lo que nos importa es nuestra propia actividad y nuestra propia transformación, es decir, la lectura que está proponiendo Castoriadis del mundo clásico no es una lectura, digamos, angelical, no es una lectura desprovista de un interés, pues. O sea, Castoriadis nos va a decir, nosotros queremos mirar el mundo clásico porque lo que sí nos interesa es nuestra actividad y nuestra propia transformación. Es decir, queremos transformarnos y es por eso que miramos el mundo clásico, ¿verdad? Por eso nuestro trabajo no puede ser nombrado más que como un trabajo político. Si nos preguntan por qué quiere usted entender el mundo griego antiguo, quiero entender por entender, obviamente, pero eso convive con entender para actuar y para transformar. Es decir, quiero tener conocimiento de causa, ¿verdad? Quiero entender el mundo clásico para actuar y para transformar el mundo en el cual vivo. Entender cómo y a partir de qué. Ahí encontramos precisamente el círculo hermenéutico. Nosotros intentamos entender el mundo griego a partir de lo que nosotros somos. Entonces ese círculo se efectúa y se multiplica. En el caso de la Grecia antigua, aquello que nosotros somos incluye en un sentido el objeto que nosotros vamos a examinar, ¿verdad? Ahí viene toda esta cuestión que tiene ya una relevancia desde este punto porque también nos permite vislumbrar aquello que algunos autores, ¿verdad?, voy a hablar de algunos de ellos en la segunda parte de la sesión, aquello de algunos autores han denominado la cuestión finalmente de la implicación, el hecho de que uno cuando se posiciona respecto a la institución de una sociedad distinta, de alguna manera lo hace desde una postura parcial, pues, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, la imposibilidad, digamos, de que haya un metaobservador, ¿verdad? Vamos a ver precisamente en la segunda sesión, pero bueno, ya lo vamos anunciando desde ahora, esta cuestión, digamos, de cómo la posibilidad de un metaobservador nace con la muerte de la democracia y con el abandono por parte de los filósofos de la vida de la cité, ¿verdad? Pero bueno, antes de entrar ya en ese debate, sí, entonces decía yo que en el caso de la Grecia antigua, aquello que nosotros somos incluye en un sentido el objeto que nosotros vamos a examinar. Es este mismo objeto, esta historia de Grecia, que empieza con Grecia, que creó el proyecto de comprensión que nosotros asumimos el día de hoy. Es decir, este es otro elemento que también es importante. Cuando hablábamos de la posibilidad de hacer una teoría de la institución, decíamos que esa posibilidad está históricamente datada. Es decir, hay una sociedad o un proyecto social en el cual es posible
no solamente es posible, es legítimo y es deseable analizar, digamos, la institución, criticarla y en un momento desecharla, ¿verdad? Nosotros también queremos entender de qué manera ha sido creada la posibilidad misma de comprensión en la historia. Ese proyecto absolutamente nuevo consiste en entender su propia historia para transformarse a sí mismo y es lo que separa nuestro trabajo de toda práctica hermenéutica, ¿verdad? Aquí habría una toma de posición, digamos, de Castoriadis en términos más epistemológicos, ¿verdad? Si se puede decir epistemológicos o metodológicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera ahí cerrar el apunte, digamos, en este campo de la metodología y entrar ya, una vez dejadas sentadas algunas aclaraciones, entrar ya en lo que sería, la fuente griega, ¿verdad? Entonces, Castoriadis, de modo muy, si quieren, telegráfico, ¿verdad? Pero bueno, Castoriadis nos dice, la filosofía nace en la polis, hay una colectividad humana que tiende a autogobernarse, a autoinstituirse, eso supone el rechazo de las representaciones simplemente heredadas, ¿verdad? Se instaura en un espacio colectivo y como un proyecto colectivo. La filosofía no es una revolución profética, nos dice, y los primeros filósofos no aparecen como portadores de la revelación. Heráclito, en un momento dado, va a decir, ¿verdad?, debéis pensar de otra manera, debéis pensar de otra manera. La filosofía es en este sentido una dimensión del movimiento democrático en las ciudades griegas, aspira más o menos confusamente o más o menos explícitamente a quebrantar el orden establecido. Para que la filosofía nazca y más generalmente para que haya emergencia del proyecto de autonomía social e individual, es preciso romper la clausura de la institución. Muy importante esta parte, precisamente cuando yo decía en la introducción me voy a estar refiriendo primero a la ruptura de la clausura y después a la clausura de la ruptura. Precisamente aquí está el meollo del asunto, para que la filosofía nazca y más generalmente para que haya emergencia del proyecto de autonomía social e individual, es preciso romper la clausura de la institución. Donde la institución está constituida como una clausura, tenemos ejemplos en el mundo contemporáneo, ¿verdad?, de sobra, ¿verdad? Podemos perfectamente empezar a hacer una lista y no tendríamos quizás la posibilidad de terminar de hacerla en el mediano plazo, digamos, ¿no? Lo que parecería una tautología, las sociedades se instituyen en una clausura, lo hemos trabajado, la creación de la filosofía es al mismo tiempo, a su vez, ipso facto, la quiebra de esa clausura. Filosofar quiere decir, entre comillas, pero ¿por qué debo pensar esto? Estaríamos entonces, pues, ante un ser que es capaz de poner en cuestionamiento explícita y efectivamente la ley de su propia existencia. ¿Qué es lo que ocurría antes de este momento? Antes de este momento, en principio, como lo plantea Castoriadis, punto polémico, ojalá y podamos discutirlo, lo estuvimos viendo un poco a la hora de la discusión sobre los pueblos indios en el seminario del proyecto de autonomía hoy. Para Castoriadis, antes de este momento no existen seres capaces de hacerlo, es decir, seres capaces de cuestionarse efectiva y explícitamente la ley de su propia existencia. De manera muy diferente, en las sociedades tradicionales, los cambios de institución nunca son presentados como una operación de la sociedad sobre sí misma. Esto hemos insistido mucho, vale la pena a lo mejor volver a hacerlo de modo acotado. La excepcionalidad, digamos, de la sociedad autónoma en proyecto no es que ella se autotransforma, es decir, todas las sociedades se autotransforman, pero la sociedad autónoma en proyecto lo hace de manera explícita, ¿verdad? Esa cuestión es importante, dejarla un poco sentada.
habría, digamos, una voluntad o una actividad deliberada de autocreación, de autoalteración histórico y socialmente instituidas. El sentido del proyecto filosófico es, pues, una de las dimensiones del proyecto de autonomía. Su final, si lo hubiera, significa también el final del proyecto de autonomía. Esta parte es muy importante. Cuando Castoriadis habla de la filosofía, dice que el nacimiento de la filosofía viene paralelo al nacimiento de la democracia y que la muerte de una supone la muerte de otra, ¿verdad? Veamos en este sentido algunos desarrollos, ¿no? La relación entre la creación de la filosofía y la creación de la política y de la democracia. En ese desarrollo habría algunas anticipaciones que son esenciales, ¿verdad? De las tres oposiciones que se encuentran en Grecia: ser y parecer, verdad y opinión, naturaleza y convención. Esta última, aquí un poco la pareja realmente decisiva para el caso de la fuente griega y de la polis griega, ¿verdad? Sería la pareja precisamente entre physis y nomos. Physis y nomos es la pareja decisiva, es lo propio de los griegos, digamos, ¿no? Es la oposición entre physis y nomos, sería lo que realmente le da vida, digamos, al mundo griego clásico, ¿verdad? La oposición entre, por un lado, la naturaleza en sentido de lo que por sí mismo e independientemente de toda acción humana es, lo que es y deviene, lo que deviene en un cierto orden que es coherente y que tiene validez. Por otro lado, el nomos, lo que es simplemente establecido por las comunidades humanas y regula su existencia, sin lo cual esas comunidades no pueden existir. Esta parte es muy importante, vamos a verlo en un momento, ¿verdad? Es decir, lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Una de las características, según Castoriadis, de la sociedad autónoma en proyecto sería esta cuestión de que la sociedad autónoma en proyecto no considera que su nomos sea parte de la physis, es decir, no considera que sea algo que haya siempre estado ahí y que deba siempre estar ahí, ¿verdad? Esa parte también la vamos a recuperar a la hora de la segunda parte de la sesión. Algunos interrogantes: ¿por qué podemos decir que tal nomos es mejor o superior que tal otro? Se pregunta Castoriadis, ¿verdad? Se trata de una enorme diferencia en relación con todas las sociedades conocidas del pasado. Para estas su propio nomos no es un nomos, sino que sería del orden de la physis, ¿verdad? Enraizada en la naturaleza de las cosas, la sabiduría irrefrendable de los ancestros, la verdad del verbo divino, etcétera, etcétera, ¿verdad? En este sentido, la separación y la contradicción entre physis y nomos nos llevaría precisamente a la posibilidad de hablar de un orden del mundo que no es manifiesto, o que no es totalmente manifiesto, y que si lo estuviera sería la obra, digamos, de un saber absoluto, ¿verdad? En ese sentido, el saber sería la manera de tener acceso, digamos, a ese ser, digamos, absoluto y total, ¿no? Entonces, hay ahí algunos elementos, pienso yo que vamos a dejarlo ahí cerrado. Hay otras partes que es importante también, a lo mejor, contemplar, pudiera ser a lo mejor motivo de un desarrollo ulterior, toda la cuestión de caos, desorden, nada, ¿verdad? La cuestión entre cosmos y caos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que son también algunas de las parejas que caracterizan, digamos, el mundo griego. Pero por lo pronto quiero dejarlo ahí. Sería, es decir, habría en esta propuesta la intención de ver en la creación griega un mundo en el cual lo que persiste es precisamente la contradicción, ¿verdad? Physis y nomos, ¿verdad?
y en la medida en que esa contradicción es negada o es resuelta a través de una ontología unitaria, de lo que se está hablando, a lo que se está haciendo alusión sería a un saber, digamos, absoluto, ¿verdad?, y total, ¿verdad? De alguna manera ahí todo lo que Castoriadis va a criticar respecto a la sociedad heterónoma y al hecho de que en un momento dado el saber se pueda convertir en una metanorma y en una teología también, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar ahí, vamos a hacer un receso de 10 minutos y vamos a entrar entonces en la segunda parte a lo que es realmente más propositivo de la sesión de hoy, que es la cuestión esta de la crítica de la filantropía, en particular en el caso de la filantropía que surge a partir de la muerte de la democracia en la polis griega. Me parece muy interesante, me parecen interesantes las reflexiones de Castoriadis a partir del modelo de la cultura griega y esta contraposición que nos has explicado. Yo quisiera platicarte plantearte una cuestión muy particular mía. Yo entiendo la fascinación por la cultura griega, pues en concreto, por ejemplo, en la Edad Media, con el reencuentro con Aristóteles, un Aristóteles mediado por el pensamiento oriental, por la cultura árabe, ¿verdad? Se crea un modelo de reflexión muy importante que curiosamente dura hasta nuestros días, gústenos o no, que es toda esta reflexión de la escolástica, ¿no?, a partir de replantear a Aristóteles. Luego en el Renacimiento, pues se quiso volver al esplendor grecorromano, obviamente con la marca de las sociedades de entonces, y dieron el impulso al Renacimiento. Si nosotros vemos autores muy importantes, por ejemplo Marx, a mí me impresionaba mucho, me sigue impresionando, sus largas citas en griego clásico, sacadas de esta cultura grecorromana, de muchas de las cuestiones que le impactaban al tratar de entender el capitalismo. Otro de los autores que hace un primer tratado importantísimo sobre la sociedad, Pareto, pues toda su reflexión es a partir de una reinterpretación de la sociedad griega y romana como espejo de lo que podría estar pasando a finales del siglo XIX y principios del XX. No deja de impactarme también como una de las ideas potentes de Freud tiene que ver con una reelaboración de una de las tragedias griegas, que sería el complejo de Edipo. Absolutamente todas las reflexiones de la democracia nos remiten a la polis griega. Desde la perspectiva de la resistencia al poder, pues no podemos menos que ver a Antígona, ¿no? Y para la personificación y el hacerse oír, pues las máscaras griegas en el teatro griego. No obstante, me queda una cuestión que el gran peso, que sería como la reflexión o la inquietud, que el gran peso del eurocentrismo tiene que ver con esta gran potencialidad de la cultura griega, ¿no? Pero ¿cómo podremos liberarnos de este eurocentrismo y volver la vista a otras inspiraciones? Esta es una gran inquietud, sin dejar de valorar las apreciaciones de Castoriadis sobre las dos terminologías que nos acabas de exponer. Muy bien, oye, pues te agradezco mucho, Jorge, muy bien documentado tu comentario.
En principio yo lo suscribo y me parece además que también Castoriadis lo suscribe, es decir, la cuestión, digamos, del eurocentrismo que se inspira, digamos, de una visión mitológica, si quieres, o estereotipada, ¿verdad?, del mundo griego, que además no es el único, porque como tú sabes, a lo largo de la historia, ¿verdad?, siempre de alguna manera el mundo griego o la historia, digamos, de la civilización judeocristiana, etcétera, pues se interpreta según un poco los propios intereses. Entonces, en realidad, ahí estaríamos en la misma frecuencia. Efectivamente, hay una tendencia, digamos, el eurocentrismo a justificar, si quieres, una postura en función de la grandeza del mundo griego. Ahora bien, yo creo que tenemos que ir un poco más allá. Precisamente en la segunda mitad de esta exposición me voy a referir al modo en el cual, en el contexto de la propia polis griega y de la propia democracia ateniense, ¿verdad?, surge la posibilidad de la repetición, surge la posibilidad de la alienación, y cómo de alguna manera, en efecto, es decir, el eurocentrismo como una postura casi que racial, ¿verdad?, estaría de alguna manera muy influenciado de esta disyuntiva. Lo que Castoriadis va a presentar desde un principio es el hecho de que el mundo greco-occidental se caracteriza por dos grandes significaciones imaginarias sociales. Por un lado, una significación imaginaria social basada en el dominio racional, que tiene en efecto el origen en el propio mundo griego, pero más bien en el momento en el cual se muere la democracia, ¿verdad? Y por otro lado, habría la otra gran significación imaginaria social, que es una significación imaginaria social que, a pesar de que tiene una existencia en el mundo contemporáneo, es una existencia verdaderamente marginal y que sería la significación imaginaria social de la autonomía, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, ahí algunos elementos, no estoy respondiendo a todas tus inquietudes, creo yo que sería motivo, digamos, de que entráramos en una discusión mucho más pausada, de mi parte mucho más documentada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero creo yo que ya hay algunos elementos. En efecto, cuando Castoriadis se refiere a Marx, habla muy a menudo de la fascinación que el propio Marx tenía por el mundo griego, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay eso, es decir, cuando hablemos en la segunda parte de la sesión de cómo la muerte de la democracia, un poco también en el contexto, digamos, de la derrota en la guerra del Peloponeso, ¿verdad?, pero también la muerte de la democracia que corresponde a la muerte, digamos, del filósofo ciudadano que era Sócrates, digamos, ¿verdad? Esa muerte es una muerte que inaugura una tradición, que es también la tradición de Occidente y que es de alguna manera la tradición a la que yo creo que tú te estás refiriendo, que precisamente se inaugura con esta cuestión, esta especie de teología racional, donde la razón es prácticamente como un santo, ¿verdad? Y no hay otra cosa que exista a su lado, no existe el afecto, no existe el imaginario como instancia no determinada, existe simplemente la razón, porque todo lo que es real es racional, como tú sabes, lo dijo Hegel hasta el cansancio, ¿verdad? Entonces, habría esas cuestiones. Ahora, también paralelamente y de modo, digamos, latente, si quieres, aun cuando hay manifestaciones en la historia de Occidente, el propio movimiento obrero, las cuestiones, digamos, de realidades autogestivas, ¿verdad?, algunos movimientos, digamos, nuevos, se les puede decir, como el de la mujer, los jóvenes, las minorías, etcétera, conllevan siempre ese germen, ¿verdad?, que es un germen también, que es el germen que proviene, según la perspectiva de Castoriadis, de esa ruptura de la clausura que hace que la autonomía se convierta en un valor de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que hay esas dos cosas. Yo soy en ese sentido muy escéptico respecto a las visiones monocromáticas. O sea, yo creo que en efecto en la sociedad contemporánea hay, sobre todo de modo totalmente avasallador, ¿verdad?,
una significación imaginaria social que domina, que es precisamente la de el dominio racional, ¿verdad? Pero creo yo también, y en ese sentido creo que si no estaríamos aquí discutiendo, ¿verdad? Creo yo también que el valor de la autonomía sigue siendo un valor profundamente enraizado, digamos, en esa tradición, y que es un valor que vale la pena de alguna manera volcarse a mirar sobre él y a pensarlo. Esto no quiere decir para nada, ¿verdad? Digo, para evitar cualquier tipo de malentendido, no quiere decir para nada que el valor de la autonomía sea un valor que solamente puede ser ejercido por la sociedad occidental o por los que estamos, digamos, de alguna manera inmersos en los valores, digamos, de ese universo. O sea, sabemos, y el propio Castoriadis no se cansa de recordárnoslo, que hay pueblos que no pertenecen a la tradición occidental y que sin embargo se apropian del valor y lo ejercen, digamos, de modo, a veces de modo corriente, a veces de modo excepcional, como sucede en el caso incluso de la propia sociedad occidental contemporánea, tanto en el norte como en el sur. Entonces, habría ahí algunas cuestiones. Yo sí, la verdad, creo que tu intervención da pie para que abramos un debate de mucho más aliento. Pienso yo que el comentario que yo estoy haciendo no aspira, digamos, a resolver todas las interrogantes que tú planteas, pero creo yo que hay ahí cuestiones que pueden ser importantes y que eventualmente pueden ir dando un poco, pueden ir calibrando el debate que podamos tener, ojalá, en el futuro por venir. Bueno, nada más considerar dos cosas que, bien o mal, yo creo que Castoriadis retoma una visión muy griega, su teoría es muy griega, pero creo que tiene un sentido y una significación muy profunda el retomarlas, ¿no? Primero que hablar del caos, me acuerdo cuando tuve una clase y decidí proponer leer un artículo de Castoriadis y todo comienza con el caos. Y todos, ¿qué es eso, no? Entonces, más bien aquí es la idea de generar un caos muy profundo y dónde empieza y delimitar el nuevo significado, ¿no? O el cenito de la significancia social. En ese sentido creo que ya no es institucional, sino ver exactamente desde la perspectiva mitológica griega, sin retomar lo religioso, dónde está la ruptura, ¿no? Y cuál va a ser la nueva significancia. Y del otro lado creo que hay mucha gente que le asusta hablar de hermenéutica, ¿no? De hermenéutica simbólica y creo que es muy importante esto, puesto que lo histórico es muy fundamental en Castoriadis. Si bien está ubicando lo griego, significa que va a hablar exactamente del origen de la democracia y no interpretaciones erróneas, como lo han hecho mucha gente, de hablar de la democracia en términos griegos y traslaparla, ¿no?, al estudio moderno, social, ¿no? Una cosa es el origen y otra cosa es hablar de una hermenéutica en estos momentos, donde hay otras condiciones completamente distintas y donde hay unos debates distintos, ¿no? Bueno, esas son como las dos aseveraciones. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues sí, muy bien. Bueno, hay dos elementos ahí. En primer lugar, la cuestión de caos, etcétera, ¿no? Es decir, digamos que cuando Castoriadis habla de esas parejas, caos, cosmos, tiempo, creación, physis y nomos, ¿no? Se refiere un poco a parejas que son ordenadoras, digamos, del mundo griego, ¿no? Ordenadoras del mundo griego. Ahora, cada una de esas parejas funciona al interior de un modo particular. En el caso precisamente de caos, cosmos, no sé si tú ves, pero habría, digamos, por un lado, aquello de lo cual la sociedad emerge, ¿verdad?, que sería el caos, y la sociedad precisamente como cosmos, es de alguna manera la institución social, la significación social, la norma, sería un poco del orden del cosmos, ¿verdad? Ahora bien, en el caso particular de la sociedad griega, y esta es la parte que es muy interesante, no obstante hay un cosmos
que está representado por la institución, por la significación imaginaria social, por la norma, por la filia, digamos, por la tragedia griega, etcétera, sino que perdura y persiste a pesar de todo el caos, es decir, el caos está siempre ahí de alguna manera, el caos subyace siempre a la institución social. ¿Por qué? Porque la sociedad misma es caos, ¿verdad? Es decir, el hecho de que la sociedad se dé normas, se dé instituciones, es una manera, digamos, de sacar la cabeza del caos, pero eso no quiere decir que el caos deje de existir, ¿verdad? Es decir, como tú sabes, la gran mayoría de los procesos, lo decíamos en la clase pasada, son procesos que se definen por cuestiones no particularmente objetivas. Poníamos el ejemplo la vez pasada, bueno, ¿qué pasaría si en un momento dado bajaran radicalmente los salarios? ¿Quién es capaz de decir que eso se traduciría de modo automático en la huelga general? Nadie es capaz de decirlo. ¿Por qué? Porque es de otro orden, digamos, ¿verdad? Es de otro orden que involucra el afecto, que involucra la representación, que involucra la intencionalidad inconsciente. Entonces, si quieres, independientemente de la discusión ya más pormenorizada del aporte que cada civilización ha dado, etcétera, etcétera, que no viene mucho al caso, lo interesante aquí sería eso, es decir, no solamente la pareja caos-cosmos es una pareja que define al mundo griego, sino que además la relación que existe entre esas dos instancias es una relación también típicamente griega, es decir, el caos no se niega, la alteridad no se niega, se vive pensando, y ese es un poco lo que define la condición trágica del régimen democrático, se vive pensando que el caos y la alteridad están siempre ahí, que no pueden ser suprimidas, que es algo con lo cual tenemos que aprender a vivir de alguna forma, ¿no? Entonces iría un poco por ahí. Ese es, digamos, en lo que se refiere a la cuestión caos-cosmos y el modo en el cual funciona el interior del mundo griego. Respecto a la cuestión de hermenéutica e historia, ahí, bueno, Castoriadis en efecto reconoce un poco esta cuestión del círculo hermenéutico, dice, sí, en efecto, bueno, pues qué sé yo, dónde se acaba el sujeto y dónde empieza el objeto, de alguna forma aquel que interpreta está interpretando a partir de una posición que incluye o que supone la existencia del objeto y así sucesivamente, pues, ¿no? La cuestión, yo creo, más compleja y donde yo creo que hay mayor debate sería un poco, no solamente respecto a los orígenes de la hermenéutica. Tú sabes que la hermenéutica nace, pues, ¿cómo se llama? La interpretación de los textos sagrados, etcétera, etcétera. La postura ahí es una postura muy política, es decir, Castoriadis lo que dice es que si hay una interpretación que es solamente interpretación, quiere decir que hay en el origen un meta-observador, es decir, hay un ser que está extraído del mundo y que es el que interpreta, ¿verdad? Y eso es realmente lo que es inaceptable para Castoriadis, es decir, si hay interpretación, hay un ser, pero ¿quién interpreta la interpretación de la interpretación y la interpretación de la interpretación? Y si te vas, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, pues hay un primer punto, ¿verdad?, donde habría alguien o algo que se posiciona fuera de la sociedad y que de alguna manera es la fuente primera del acto interpretativo, de alguna manera, ¿verdad? Y eso para Castoriadis obviamente es inaceptable, es decir, la interpretación, si tiene una condición, es que es del orden precisamente de la creación, es decir, cuando se interpreta se crea, y eso obviamente se inscribe en la cuestión de que, lo dijimos en la primera parte de la sesión, cuando Castoriadis aborda la interpretación del mundo griego, no lo hace por el simple saber del mundo griego, lo hace porque quiere transformar el mundo de hoy, el mundo en el cual él está viviendo, es decir, no nos interesa interpretar por interpretar, ¿verdad?, en la búsqueda de un sentido primero, nos interesa interpretar para transformar el mundo en el que vivimos hoy, sería un poco la cosa, ¿no? Pues esos son los dos elementos. Entonces, bueno, yo había, a lo mejor retomando mi metáfora famosa, había yo pensado
en que pudiera ser útil recurrir, digamos, a esas imágenes, ¿no? Es decir, si bien en la primera parte me estuve refiriendo a la ruptura de la clausura, en la segunda parte me estaría yo refiriendo más bien a la clausura de la ruptura. Esa clausura de la ruptura estaría ligada, me imagino, bueno, también a otras cosas, ¿verdad? Pero los aspectos que a mí me interesa destacar de esa clausura de la ruptura serían, por un lado, un evento histórico, ¿verdad?, que es precisamente la Guerra del Peloponeso. Voy a hacer un breve comentario, un poco siguiendo nuestra línea metodológica. Voy a hacer un breve comentario de lo que en el campo del análisis institucional se llama el efecto analizante, ¿verdad? Voy a hablar del efecto analizante de la Guerra del Peloponeso, y después voy a hablar también de la muerte del filósofo ciudadano. Voy a dejar al final de la sesión un espacio para la discusión, porque ahorita en el pasillo a la salida tuve algunos comentarios muy interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes, ¿verdad? Entonces, el rasgo, digamos, que va a definir esta cuestión de la clausura de la ruptura será la cuestión de la negación de la comunidad política, ¿verdad? La negación de la comunidad política. C.C. Castoriadis, ¿verdad? Cornelius Castoriadis, cuando se refiere a la cuestión de la torsión platónica, vamos a hablar de la torsión platónica en un momento, dice que ella va paralela precisamente a la muerte o a la negación de la comunidad política. Me voy a permitir leer una cita. En esa pluralidad de pensadores y de escuelas que emerge muy rápidamente, aparece casi enseguida una torsión decisiva que hubiera podido ser fatal y que tal vez lo sea finalmente. Es la torsión platónica y lo que la ha percibido y preparado, es decir, en parte Parménides y los pitagóricos. Esa torsión se caracteriza por el dominio en la filosofía de lo que puede llamarse de modo casi equivalente una ontología unitaria o una ontología ensídica, o en definitiva una teología racional. Aquí, bueno, ya algunos elementos los hemos, algunos elementos de la glosa de esta cita ya los hemos evocado. Voy entonces a pasar a describir más en qué consiste, cuál es el contexto, digamos, de esta clausura de la ruptura. En dado caso podríamos retomar la glosa de la referencia anterior a la hora que terminemos la exposición. Ese es el rumbo que tomará la filosofía a partir del momento en el que desaparecerán los últimos restos de una visión del ser como esencialmente caos. Es decir, un poco retomando también la intervención de la compañera en la primera parte de la sesión, lo que va a emerger, digamos, a partir de la muerte o la negación de la comunidad política será precisamente una ontología unitaria que va a negar la existencia del caos. Estamos hablando de la sociedad griega y de la manera como, un poco también previendo el debate que se suscitará, imagino, al término de la exposición, y de cómo la filosofía que conocemos, los dos grandes filósofos, ¿verdad?, del mundo griego, Aristóteles y Platón, obviamente reconocidos hasta el cansancio por Castoriadis, van a ser irónicamente, lo dice él, van a ser irónicamente producto de la muerte de la democracia, es decir, no solamente van a ser producto, incluso Castoriadis va a hablar en un momento dado de Platón como un matrimonio
fratricida de la democracia, es decir, alguien que mató a quien le dio origen, ¿no? Que es la polis griega, ¿verdad? Un poco retomando la cuestión esta de la oposición caos-cosmos, Castoriadis, un poco retomando también la cuestión de la postura metodológica que lo anima, nos va a decir, esa contradicción entre caos y cosmos excluye la posibilidad de un saber absoluto, excluye la posibilidad de un saber absoluto. Es decir, ahí donde hay, digamos, una escisión entre dos términos, ¿verdad? No hay la posibilidad de una versión única, ¿verdad? No hay la posibilidad de una versión única. Esto obviamente tiene también una realidad para el caso de la manera como Castoriadis va a recuperar la propia teoría y la práctica psicoanalítica, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso en esta sesión, pero vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Cómo entiende Castoriadis el término de caos? El caos sería la ausencia de significado. La ausencia de significado, lo que sabemos depende de nuestra actividad y nuestra suerte, de lo que hagamos aquí y ahora, ¿verdad? Siempre esta cuestión de la corresponsabilidad, ¿verdad? El hecho de que ese mundo en el cual no hay un saber absoluto, el saber es una cuestión, digamos, de corresponsabilidad, ¿verdad? Cuestiones que ya hemos visto, la ordenación de la ciudad depende del nomos y no de la physis. Ontológicamente el ser humano es libre y se halla frente a su destino, la muerte, la búsqueda del profundo reconocimiento por la comunidad. Esto libera a los hombres para la acción política, los libera para crear sus propias instituciones, libertad en sentido más amplio, el arte y los estilos. Ahora bien, respecto a la cuestión ya de estos dos elementos, por un lado la guerra del Peloponeso y su efecto analizante, y por el otro lado la cuestión de la muerte del filósofo ciudadano, la idea mía es precisamente que al término de una rápida exposición sobre esos dos elementos podamos abordar la cuestión de la filantropía, ¿verdad? Entonces, esa muerte del filósofo ciudadano y el nacimiento de la filantropía tienen lugar como un proceso de sentido en el espacio de lo privado público, que es el ágora. El ágora es el lugar de los doxai, no el lugar de la episteme. Esta cuestión es interesante porque cuando Castoriadis habla, y lo vamos a ver en un momento, de la condición trágica, incluso del ejercicio, digamos, de la filosofía desde el punto de vista del ciudadano, ¿verdad? Nos va a hablar de que la filosofía desde el punto de vista del ciudadano lleva hasta sus últimas consecuencias el principio de la polis, lo cual supone negarla de alguna forma, ¿verdad? Esta parte es una parte que creo yo que es muy emblemática, ¿verdad? Cuando Castoriadis describe las condiciones en las cuales se da la muerte de Sócrates, se va a referir un poco a esta cuestión. Bueno, vayamos un poco a los detalles de la clausura de la ruptura. En primer lugar, el nacimiento de la filosofía y la democracia, digamos, entre el siglo VII y V antes de Cristo, son simultáneos como será simultánea su muerte, nos dice Castoriadis. La democracia no puede vivir sin la interrogación radical, y esta no puede existir fuera de la cité, que es el locus de la comunidad política. En ese sentido, Castoriadis va a hacer uso, digamos, de dos figuras emblemáticas del último periodo en el que la filosofía estaba ligada todavía a la cité democrática, y el primer periodo en el que la filosofía se convertía en un asunto de personas elegidas. Se trata de Sócrates y Platón. En ese artículo, que seguramente ustedes han tenido acceso, se llama Los intelectuales y la historia, precisamente Castoriadis va a abordar estas dos posturas ante la comunidad política, ¿verdad? La postura finalmente del filósofo ciudadano, ¿verdad?, que está dentro de la cité, ¿verdad?,
el ciudadano democrático, si se quiere, ¿no? Es decir, de alguna manera en el mundo griego filósofo y ciudadano son equivalentes, y por el otro lado el filósofo que quiere dictarle, digamos, las leyes a la cité desde fuera, ¿verdad? Que sería un poco pues representada por la figura de Platón, el retiro, digamos, a las afueras de la cité, y la cuestión del nacimiento de las escuelas como lo que inicia o lo que da origen a la filosofía más descriptiva y por lo tanto justificativa de un estado de cosas, ¿verdad? Hablando de Sócrates, C.C. nos dice: existe por lo menos un tipo de ser que crea lo otro, que es fuente de alteridad y que por ese hecho se altera a sí mismo. Sócrates es quien es porque hace cosas y porque decide sobre su muerte. La muerte de Sócrates es trágica en dos sentidos. Por un lado, confirma las leyes de la cité y por el otro lado, las transgrede. Cuando Sócrates dice que todos los doxai, es decir, todos aquellos que emiten una opinión, están equivocados, está por un lado afirmando, digamos, un principio de la cité y por el otro lado la está transgrediendo, ¿verdad? Eso obviamente pues termina con la condena, ¿verdad? Y cuestiones que ustedes saben, ¿verdad? Pero para la democracia ateniense hay un momento de alteridad extrema y de extrema desmesura. Vamos aquí ya a la cuestión del evento traumático que es la guerra del Peloponeso, un momento de transgresión extrema de los límites, un momento de ubris. Esta cuestión es interesante a propósito de las categorías griegas que Castoriadis utiliza. Como ustedes saben, por ejemplo, en el caso de la alteridad, Castoriadis habla de aloiosis con doble L, ¿verdad? Sería un poco lo que corresponde en griego a la alteridad. El caso de la ubris, que sería de alguna manera lo que viene siendo representado por la violencia extrema en el caso particular, digamos, de la guerra del Peloponeso, la ubris sería la desmesura, digamos, ¿no? La total desmesura, el total exceso, digamos, ¿eh? Ese momento que marca el paso de la ruptura de la clausura a la clausura de la ruptura es la guerra del Peloponeso, ¿eh? La derrota de Atenas, que significa la guerra del Peloponeso, en un contexto de pérdida de sentido al que se sumaba la condena de la muerte de Sócrates, sería el proceso del cual emerge la filosofía, avanzando inevitablemente hacia una nueva clausura casi definitiva, que es la ontología unitaria. En este punto es legítimo preguntarse con el autor: la tragedia de Atenas, aquella que relata Tucídide y respecto a la cual Xenofón concluye el testimonio, ¿es también una tragedia de la democracia instituyente? ¿Cuál sería en este caso el contexto institucional de la tragedia de Atenas? Un poco tratando de responder a esta cuestión, ¿verdad? Habría algunas cuestiones ahí historiográficas. Como ustedes saben, el mundo griego clásico se debate desde sus inicios entre la violencia y la crueldad, el fuego y la sangre, en un estado casi permanente de guerra. Solo Esparta, enemiga de la tiranía, se había mantenido al margen de esa evolución característica de la casi totalidad de las ciudades griegas, de Corintio, Sicyone, Argos en el Peloponeso, Samos, Milet y finalmente Atenas en Ionia. Preceden a la emergencia del germen que representa la sociedad autónoma en proyecto, siglos de colonización y de tiranía. El conflicto conocido como la guerra del Peloponeso involucra a toda Grecia. Las hostilidades que están en su origen tienen lugar en la superioridad militar de esta, y las acciones tácticas de guerra no habían favorecido la rápida victoria deseada por Pericles. La propagación fulminante de una epidemia de peste, de la que este último había sido víctima mortal, vendría a complicar más aún el logro de ese deseo. El abandono de Atenas por algunos de sus aliados finalmente influyó igualmente en el balance de sus fuerzas. Esta debilidad se acentuó a raíz de una expedición fallida para apoderarse de Sicilia en manos de Siracusa, que concluyó con la rendición y la masacre. Esparta, entre tanto,
en su alianza con Siracusa retomaba los combates contra el territorio ateniense. El apoyo por parte del rey de los persas había permitido a aquella el dominio del mar Egeo y la derrota de la flota ateniense en Aigos Pótamos en 405. Regresando un poco a nuestro análisis, ahí hay algunos elementos, digamos, de historiografía. Voy a entrar ya más a la cuestión precisamente de cómo esta derrota del Peloponeso va a estar, digamos, un poco en el origen de un proceso, digamos, analizante, de un proceso por medio del cual aquello que viene acompañado, ¿verdad?, de la negación, digamos, de la instancia de la cité como lugar de la comunidad política, se va a traducir en la muerte, digamos, de la democracia y el nacimiento de la teología racional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las preguntas que yo me hago, ¿verdad?, regresando un poco a esta cuestión del efecto analizante de la guerra del Peloponeso, serían en los términos siguientes. ¿Puede un evento ser un analizante? ¿Qué es un analizante? Aquí lo hemos visto ya en otras ocasiones, nos hemos referido al hecho de que, un poco en los términos de René Luró, la condición de analizante de un evento radica precisamente en que un evento haga hablar a la institución, ¿verdad? Haga hablar a la institución. Pensamos que sí, que en efecto la guerra del Peloponeso había hecho hablar a la institución de la Atenas democrática y lo había hecho hablar en el sentido de la clausura, de la ruptura, es decir, el modo en el cual la institución de la democracia ateniense, ¿verdad?, se va a manifestar a partir del momento del evento traumático de la guerra del Peloponeso va a ser precisamente a través de la clausura, de la ruptura, la muerte de el espacio, digamos, del ágora, el espacio de lo privado público y el nacimiento de una filosofía dedicada, digamos, a la descripción y dedicada de alguna forma al comentario, digamos, ¿verdad? El efecto analizante para el surgimiento de la filantropía es sin duda emblemático. Aquí quiero hacer un paréntesis. La crítica que yo he hecho a través de lo que he tenido oportunidad de escribir, etcétera, particularmente de algunas de las formas que adquiere en el mundo contemporáneo el hecho de abordar cuestiones sociales y el hecho de concebir una cierta acción social, está muy inspirada de esta crítica de la filantropía, ¿verdad? ¿Qué es la filantropía? También en ese sentido había yo recomendado la lectura del texto de la ansiedad al método de Devereux, ¿verdad? Castoriadis se va a referir a la filantropía como una actitud, digamos, una actitud con un fuerte contenido, digamos, político, según la cual es concebible salvar al mundo de su propia locura, nos dice Castoriadis. Salvar al mundo de su propia locura supone posicionarse fuera de él. Y precisamente ese es el movimiento que Castoriadis va a identificar en el momento en el cual muere la democracia y el filósofo deja de ser ciudadano para tratar o pretender gobernar a la cité desde fuera de ella, ¿verdad? Entonces, esa misma actitud, ¿verdad?, la teología racional, esta especie de actitud, digamos, que se separa y que de alguna manera odia a la democracia, es una actitud que inspira también una cultura política, Ahí es a donde yo quiero ir, es decir, finalmente, cuando nosotros en el contexto de la formación para el análisis institucional o para el socioanálisis, hablamos de cuestiones ligadas a el análisis de la implicación, nos estamos refiriendo a eso, es decir, un abordaje tanto con fines, digamos, científicos, entre comillas, de saber, etcétera. Cuando un abordaje se hace, o incluso cuando se hace con fines políticos, se hace desde una postura totalmente parcial, digamos, ¿verdad? En ese sentido, a lo que nosotros debemos aspirar no es a negar los elementos subjetivos de ese proceso, sino precisamente a asumirlos, ¿verdad? Lo que habría precisamente en la postura que quiere negar
la subjetividad del proceso de conocimiento, sería precisamente la posibilidad de que exista la filantropía. La filantropía no es posible porque todo aquello que se mira y se observa desde un lugar que es parte de lo que se mira y se observa, ¿verdad? En ese sentido, creo yo que podemos retomar un poco el debate al final de la exposición. Yo tengo un particular interés de ver en qué medida la filantropía, que está inspirada precisamente en ese retiro de la Cité como comunidad política, es la filosofía que inspira gran parte de las acciones, entre comillas, políticas en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Ahora bien, volviendo un poco al efecto analizante del evento, digamos, del evento propiamente, y de su, digamos, su importancia para el surgimiento de la filantropía, me voy a permitir leer una cita también de Georges Devereux. Proviene de la introducción de su libro De la ansiedad al método. Dice así Georges Devereux: creo que el hombre no tiene necesidad de ser salvado de sí mismo, basta dejarlo ser él mismo. El mundo tiene necesidad de hombres más que de humanistas. La Grecia del siglo V era simplemente humana, ella se hizo humanista como reacción a los horrores de la guerra del Peloponeso. Esquilo, combatiendo a Maratón y autor de la Euménides, no era un humanista. Sócrates, figura de transición, era un hombre más que un humanista. Platón era un humanista porque en nombre de la humanidad intentó salvar a la humanidad de sí misma. Toda filosofía de la opresión está arraigada en aquella de Platón. Es una referencia a Popper, ¿verdad? The Open Society and Its Enemies, cuya filantropía, en el sentido moderno, y no como la utiliza Aristóteles en la Poética, era despreciativa porque trataba al hombre como un objeto de contemplación y de manipulación. Entonces, esa es la parte que me parece muy fundamental, ¿verdad? Precisamente la idea que yo vine a venderles aquí es en el sentido de que la clausura de la ruptura que caracteriza, digamos, la muerte de la polis griega y el nacimiento de una filosofía, digamos, inspirada de la teología racional, ¿verdad?, va a tener su desenlace en una actitud ante la alteridad que está atravesada por esa inspiración filantrópica, es decir, enfrentarse, digamos, a la alteridad por la vía de una postura inspirada de la filantropía es un enfrentarse despreciativo de la alteridad misma, pues, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Entonces es algo que quería yo comentarlo con ustedes. Tengo desarrollos al respecto, cosas escritas por ahí, entonces aquel que tenga interés, ¿verdad?, podríamos un poco ahondar en ese tema. Paralelamente a dicha guerra, el abandono del espacio del Ágora es una estocada definitiva para el proyecto que nace con la mencionada ruptura de la clausura. Dicho abandono va a culminar con el gobierno de los filósofos, ¿verdad? La filosofía se va a convertir en un comentario, en una especie de culto del hecho consumado, ¿verdad? Castoriadis nos dice al respecto: con la excepción de los pitagóricos, las escuelas no comienzan a existir hasta que se inicia la decadencia, con Platón y lo que sigue. Con el derrumbe de la democracia y los estoicos, la filosofía se hace rígida en las escuelas y se consagra cada vez más al comentario y a la interpretación. Quiero terminar con otra cita, siempre de Castoriadis, ¿verdad?, que nos remite mucho a el tema que nos interesa aquí relevar, particularmente la cuestión de el lazo que Castoriadis, a través de su antropología filosófica, va a establecer
entre la filosofía como algo distinto a la pura descripción, ¿verdad?, y a la pura interpretación, y el psicoanálisis, ¿verdad? Es una cita que proviene de Las encrucijadas del laberinto número 1. Nosotros, dice así, nosotros hemos reducido todo el movimiento al movimiento local, a la fora kata topon, en griego, y hacemos como si hubiéramos olvidado la alteración, la aloiosis. Aristóteles había hablado de eso, ¿verdad?, en Física 3 y también en De Anima 3, ¿verdad? Simplemente porque la física ha logrado conciliar la mayor parte de las alteraciones de las que ella se ocupa con movimientos locales. Ahora bien, ¿qué son las fuerzas que encontramos en psicoanálisis, sino aquello que empuja hacia una alteración y que se resiste a otra? Quiero entonces terminar con esa interrogación. Me parece que tiene una gran relevancia respecto al modo en el cual también Castoriadis entiende el psicoanálisis como una parte constitutiva del proyecto de autonomía y que nos brinda precisamente los elementos para regresar sobre fenómenos como puede ser la cultura política, ¿verdad?, inspirada de la filantropía precisamente, la cuestión, digamos, de la muerte de la democracia, la cuestión de la muerte de la filosofía, entre comillas, ¿verdad?, la cuestión de la muerte del filósofo ciudadano. Gracias, Rafa. Es respecto a esta cuestión de la muerte de la filosofía, ¿no? Y este entramado entre filosofía y proyecto de autonomía, ¿no? O sea, filosofía, democracia, proyecto de autonomía son determinantes uno del otro, ¿cierto? Luego, pensar la muerte de la filosofía, desde Castoriadis tú puntualizas muy claramente que tiene que ver con el establecimiento de la filosofía platónica, ¿no?, con este filósofo que se separa de la psique y que se convierte en un metaobservador, ¿no? Pero pensando en la filosofía occidental y pensando mucho en la tradición filosófica heredada tal como la refiere Castoriadis, ¿no?, pensamos que antes de los filósofos anteriores a Platón, básicamente los presocráticos, son sumamente desconocidos. Tenemos trazas, fragmentos, pero eso sería la filosofía viva, ¿no? Entonces, bueno, y con Sócrates en el sentido que era filósofo pero ciudadano, ¿no? Uh-huh. Situación que se descoloca con Platón, sí, pero a su vez eso constituye la herencia filosófica en Occidente, ¿no? No los presocráticos, no Sócrates mismo, sino Platón, ¿no? Uh-huh. Y a partir de Platón, señala Castoriadis, ¿no?, se constituye justamente esta ontología unitaria, esta ontología encívica, esta teología racional, que va de Platón hasta Marx, según Castoriadis. Entonces, toda la filosofía que hereda Occidente es justamente la filosofía muerta, ¿no? Entonces, y si hay una relación entre filosofía y democracia, también la democracia que se construye en Occidente a partir de esa filosofía podría ser una democracia que nace muerta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo es la lectura de Castoriadis de estos filósofos? ¿Cómo rescata, ¿no?, cómo seguir pensando a partir justamente de esta muerte? Básicamente sería eso. Muy interesante. No, muy bueno tu comentario, ya lo habíamos platicado en el receso. Hay varias cosas ahí, obviamente se abre un panorama porque habría a lo mejor que dedicar un tiempo, ¿verdad?, a estudiar un poco los presocráticos y el propio Sócrates, etcétera, ¿verdad? Pero independientemente de esa necesidad que habría que satisfacer en el futuro, habría una recuperación de la figura de Sócrates por parte de Castoriadis en el sentido precisamente de que Sócrates representa al filósofo ciudadano. Es decir, hay una cosa, digamos, como intrínseca, el hecho de que el filósofo es al mismo tiempo un ciudadano.
supone que las cuestiones, digamos, que son del orden de lo público, que son del orden, digamos, del interés común, son cuestiones reflexionadas por alguien que no solamente reflexiona y delibera y que es precisamente ese ciudadano. Es decir, ahí hay una figura, digamos, muy doméstica, si quieres, ¿no?, de lo que sería la condición del filósofo. Es decir, el filósofo no es una persona elegida que se retira de la sociedad y se sube en una torre, ¿verdad?, y desde ahí está tirando la línea, digamos, ¿verdad? Sería precisamente todo lo contrario. Es decir, el filósofo sería aquel que participa, qué sé yo, que tiene hijos, que tiene familia, que participa en el mercado, que se siente en la calle, ¿verdad?, y que habla con los demás y discute, y que pone de alguna manera en entredicho todo el orden de lo dado de alguna forma, ¿no? Y ahí vamos al segundo aspecto, es decir, el momento en el cual Castoriadis habla en las sesiones anteriores, lo hemos visto hasta el cansancio, habla precisamente de la cuestión de la hipercategoría de la determinidad. Se está refiriendo a esa tradición filosófica heredada, es decir, lo que se inicia con la muerte de la democracia, lo que se inicia, digamos, con la teología racional, con la ontología unitaria, es precisamente lo que erige a la determinidad como una máxima, es decir, el ser es determinado per se, digamos, ¿verdad?, de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es la parte que me parece realmente importante. En efecto, y ahí te doy toda la razón, la filosofía heredada de Occidente es la filosofía que nace pues con Platón y de Platón para adelante, pues, ¿no? Ahora, la postura de Castoriadis es crítica respecto a esa filosofía heredada. Él dice, efectivamente, esos grandes filósofos que eran Aristóteles y Platón, nacen prácticamente cuando la filosofía se empieza a casar con la determinidad. Y es que, ¿qué quiere decir casarse con la determinidad? Quiere decir, de alguna manera, renunciar a la condición precisamente de la filosofía misma. Si hay algo precisamente que no va con la filosofía, es el hecho de que haya una instancia que está más allá de la reflexión. ¿Me entiendes? Es decir, la reflexión radical no puede conciliarse con la existencia de una categoría como puede ser la categoría de la determinidad. Entonces, es muy interesante tu planteamiento porque nos lleva mucho a lo que sería la creación, si quieres, o la recreación por Castoriadis de la instancia de lo imaginario radical. Es decir, precisamente gracias a la instancia del imaginario radical como una instancia que crea, Castoriadis puede posicionarse respecto a la categoría de la determinidad y decir, es que de alguna manera la opción por la cual tomó partido la tradición filosófica heredada en Occidente es una opción que traiciona la condición misma de la filosofía y de la reflexión como un pensarse radical y como un crearse radical, un autoalterarse radical, ¿verdad? Entonces, esa parte me parece que es muy importante. Ahora, cuando tú hablas de la cuestión de la democracia, en efecto, si la filosofía va pegada con la democracia y el hecho de que la filosofía se muera quiere decir que la democracia se muere, ¿verdad? Y si de alguna manera a través de la hipercategoría de la determinidad en la tradición filosófica heredada estamos ante una filosofía que, bueno, tú de alguna manera, un poco metafóricamente la llamaste una filosofía muerta, estaríamos también ante un proyecto abandonado. Es decir, en efecto, la tradición de Occidente es una tradición en la cual, en una enorme medida, se ha abandonado el proyecto de la sociedad autónoma. Castoriadis, cuando hace la crítica del pensamiento posmoderno, dice, en realidad el problema es que los posmodernos, porque se sintieron culpables por los horrores de la política, de alguna manera le dieron la espalda a ese valor supremo
que es el valor de la autonomía y que es profundamente occidental, digamos, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene muchas implicaciones, pero bueno, es muy interesante que lo plantees porque en efecto sí, conlleva también muchas interrogantes y muchas preguntas cuyas respuestas no son necesariamente completas, pues, ¿no? Pero sí estaríamos, a lo mejor podemos hacer una extensión, a lo mejor el modo en el cual en Occidente se piensa la democracia a través de la figura del representante, que es también traicionera de la condición originaria de la democracia como autogestión, donde el representante no existe. A lo mejor esa versión, digamos, de la democracia vía el representante es también una forma de asumir una cierta muerte o una cierta latencia o una cierta, ¿me entiendes?, un cierto letargo, digamos, de la reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual asumes la radicalidad de la filosofía, la figura del representante es totalmente inapropiada, es decir, no hay nadie que puede pensar por ti, ¿verdad? Pues estaríamos un poco en ese orden de reflexión, pero sí me parece muy interesante. A ver, Ale, ¿querías agregar alguna cosa? Sí, me llama la atención esta salida, ¿no?, que frente a la hipercategoría de la determinidad, Castoriadis trabaja la cuestión del imaginario radical. Si no me equivoco, el imaginario radical no es, o no surge de la reflexión filosófica de Castoriadis, sino de la reflexión psicoanalítica de Castoriadis. Por un lado, eso me llama la atención, ¿no? Y por otro lado, plantear la pregunta de si es posible, o en qué momento sería posible hablar, si es posible hablar en términos de lo que está actualmente, ¿no?, de una suerte de renacimiento de la filosofía, y en ese sentido una posibilidad para la democracia, ¿no? O sea, como qué pensadores a partir de Castoriadis, ¿sí?, podríamos pensar como en este renacimiento de la reflexión, como este cuestionamiento radical a la determinidad, ¿no? Y si este renacimiento es posible bajo el dominio hegemónico de esta significación imaginaria que es justamente el dominio racional que caracteriza y que atraviesa completamente el capitalismo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, planteas dos cosas. En primer lugar, la cuestión de la hipercategoría de la determinidad y de cómo Castoriadis va a posicionar como argumento principal la condición, digamos, creadora del imaginario frente precisamente a esta tradición y el origen que tiene precisamente esta noción. En efecto, como hemos visto en sesiones pasadas, la génesis, digamos, del planteamiento castoridiano respecto a la condición de instancia de creación del imaginario proviene precisamente de la crítica que él va a hacer antes que nada del fenómeno burocrático. No es en realidad el psicoanálisis es posterior, digamos, que yo creo que él después empieza un poco a retomar algunas nociones psicoanalíticas y también de la propia tradición filosófica, porque por ejemplo la noción de fantasía en Aristóteles de alguna manera se refiere también a esa condición del imaginario, ¿verdad?, que crea el objeto en ausencia de él. Entonces, habría ahí algunos elementos interesantes, pero bueno, en la perspectiva de la propuesta que nosotros hemos traído aquí al seminario, digamos que la fuente primera de inspiración por parte de Castoriadis de la condición radical del imaginario es precisamente lo contrario, que es la burocracia. Es decir, la burocracia como fenómeno sería aquella forma social que niega a través precisamente de la hipercategoría de la determinidad traducida en racionalidad social, niega precisamente la condición de alteridad absoluta del imaginario radical y del imaginario radical como instancia de creación. Ahora bien, después Castoriadis efectivamente lee a Freud, ¿verdad?, se mete a la escuela de Lacan y hace toda una trayectoria y de alguna manera lo que él va a hacer es
que algunas intuiciones que había tenido él y el grupo Socialismo Barbarie cuando abordaron el fenómeno burocrático, algunas intuiciones él las va a argumentar de modo ya mucho más sustantivo gracias a algunos conceptos que provienen del psicoanálisis. Ahora, ¿cuál psicoanálisis? Es decir, para Castoriadis el psicoanálisis es una práctica poética, no es una ciencia. En esa medida el psicoanálisis tiene la condición de ser un momento de autocreación de la sociedad. Es decir, si quieres de modo muy esquemático y un poco caricaturesco, la posibilidad del sujeto autónomo, que es lo que emerge del psicoanálisis, esa posibilidad es precisamente la posibilidad de que la sociedad, a través, digamos, de la dimensión individual, ¿verdad?, de alguna manera se esté autocreando y se esté autocreando de modo explícito. Ahora bien, eso es del orden del psicoanálisis en primer lugar, pero es también del orden de la filosofía y del orden de la política. ¿Por qué? Porque si tú piensas en un ser que es capaz de autoalterarse, no estás partiendo de una ontología unitaria. No estás diciendo el ser es uno y siempre ha sido el uno y siempre va a ser uno. Vas a decir, el ser es creación, ¿verdad? Hay contradicción en el ser, de alguna forma, lo que yo fui puedo dejar de serlo y ser otra cosa. La cuestión de que el ser no solamente es, el ser también es por ser, digamos, ¿verdad? Entonces tienes ahí cuestiones del orden de la filosofía política y también de la relevancia, digamos, del psicoanálisis. Ahora, la segunda parte de tu exposición, muy interesante, pues sí, de alguna forma, yo creo que a lo que Castoriadis está apostando, cuando reivindica desde las tres profesiones imposibles, la posibilidad, digamos, de ese renacimiento de la sociedad autónoma, se está refiriendo a eso, es decir, en efecto, sí, hay un momento en el cual la sociedad piensa y se piensa, y ese momento es un momento que cobra materialidad en procesos por medio de los cuales la sociedad se autocrea a veces de modo explícito y a veces de modo implícito. Entonces, en efecto, sí, o sea, de alguna forma, una especie de reivindicación o de renacimiento de la filosofía como una condición del ciudadano democrático, es algo que Castoriadis reivindica como la posibilidad de la sociedad autónoma. Es decir, la sociedad autónoma es posible en la medida en que el ciudadano democrático asuma su condición de filósofo, de alguna forma. ¿Verdad? Iría un poco por ahí. Rafael. Sí. Rafael. Rafa, ¿verdad? Soy Jorge Alonso. Ah, Jorge, ¿qué tal? Otra vez, ¿cómo estás, Jorge? No, ya no voy a abrumarlos mucho. No, hombre, es un gusto escucharte, hombre, adelante. Trataste un concepto que me parece que se puede ligar con la discusión que se está teniendo. Sí. Fue el de hibris. Un viejo maestro de griego que había hecho su tesis doctoral en la Sorbona sobre la hibris, resumía que la hibris es, como tú bien lo dijiste, es ese exceso que desata la tragedia, ¿sí? Entonces, en esta democracia que tenemos secuestrada por la clase política actualmente, la podríamos ver no solo como una democracia que nació muerta, sino como una democracia que mata por sus continuas hibris. Sería esa la reflexión. Muy bien, pues muy bueno tu comentario, Jorge, como siempre. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, efectivamente, la cuestión de la hubris. Habría ahí un tema interesante respecto a la tragedia, precisamente. Yo he trabajado, pero sobre todo tengo planes de trabajar en el futuro inmediato
sobre cuál sería, digamos, la función de la tragedia para el mundo griego. Yo sé que mucha gente ha escrito al respecto, pero bueno, tengo ganas como que de desarrollar un poco por ahí. En efecto, un poco en términos de cómo entendemos la tragedia desde el lenguaje, digamos, corriente, la hubris tendría, digamos, su consecuencia o, digamos, su destino en esa tragedia. ¿En qué medida esa tragedia está representada por lo que tú denominas la democracia secuestrada? Ahí hay varias cosas. Yo siento que la democracia secuestrada es una caricatura que ni siquiera accede al estatus de tragedia. Ojalá y fuera una tragedia. Yo la veo más bien como una caricatura. Y un poco retomando esa metáfora, yo haría, digamos, un llamado, yo sé que es, digamos, de lo más común, yo muy a menudo me refiero a ello, etcétera, etcétera. Haría un llamado a tener un poco más de rigor cuando se habla, digamos, de la democracia representativa como democracia, es decir, y ya no digamos de la caricatura de democracia representativa que tenemos nosotros, ¿verdad? Es decir, yo siento que ahí habría que regresar un poco en el sentido en el cual proponía también Rilke, ¿verdad? En los cuadernos de Malcolm Lawrence Bridge, ¿verdad? Regresar un poco al sentido original de las palabras, es decir, la democracia representativa en ese sentido no es democracia, es solamente un procedimiento que aspira, digamos, a elegir representantes, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, estamos totalmente de acuerdo, pero quería yo un poco ampliar aquellas partes de tu comentario que me hacen, que me convocan, digamos, ¿verdad? Pero bueno, te agradezco como siempre tu lucidez y tu participación. ¿Habría alguna otra cosa por ahí? Por allá, Adriana, a ver, le pasan el micrófono, ¿sí? Gracias. Oye, Rafa, acá en la maestría en Psicología Social, y bueno, no solo en la maestría, desde la licenciatura, sí ha habido como una institución que nos ha como convocado y preocupado desde hace mucho tiempo, tiene que ver precisamente, es aquella que llamamos la institución asistencial. Y digamos, acercándonos a ella, sobre todo para el caso de México, pues en la historia vamos a dar hacia atrás con la institución de la caridad, ¿no? Y su forma más laica, que es precisamente la institución de la filantropía. Y desde Doncelot, con Doncelot, ahí en la Policía de las Familias y otros autores, hemos ido pensando, hemos entendido a la filantropía, ¿no?, como esta forma privilegiada, ¿no?, de intervención del Estado en la sociedad, ¿no? Pero ahora que tú traes el tema de la filantropía acá desde Castoriadis, esta filantropía y su relación con esta separación entre lo público y lo privado, ¿no?, como esta actitud, decías, que implica salvar al mundo de su propia locura, ¿no? Creo que tendríamos que buscar a la filantropía no solo como esta forma de dominación estatal, ¿no?, o bajo las políticas social de Estado, ¿no?, sino habría que buscarla como en la sociedad misma, ¿no?, en la cotidianidad, en las relaciones pues más de todos los días. Es decir, tú traes el tema de la filantropía y con Castoriadis, y parece que lo regresas, lo devuelves a la sociedad misma. De repente es como más fácil analizarlo allá, son las políticas sociales del Estado, y piensas al DIF, por ejemplo, y otros organismos, y bueno, ves ahí las actitudes filantrópicas, el Teletón, por ejemplo, ¿no? Y allá parece ser un ejercicio más sencillo, pero cuando tú lo traes a la discusión entre esta separación de lo público y lo privado, el tema se complejiza, ¿no?
y ahí donde lo podemos buscar. No sé si podrías ampliar un poco más sobre esto, o cuando menos un poco más de bibliografía. No, muy bien, muchas gracias, Adriana, muy interesante tu comentario. Sí, es decir, bueno, tú lo dijiste muy bien, esta cuestión, digamos, la crítica que Castoriadis va a hacer de la actitud, digamos, filántropa, o del nacimiento de la filantropía, iría un poco en el sentido de dar la espalda a la política en aras de un gesto filantrópico, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay todo un filón, digamos, de crítica que yo creo que tiene mucha pertinencia para nuestra formación en maestría en psicología social de grupos e instituciones. Tú sabes muy bien que Castoriadis, cuando se refiere al mundo humanitario, ¿verdad?, sin que eso quiera decir que, digamos, desvirtúa el valor de los derechos humanos, o sea, no tiene nada que ver con eso. Cuando se refiere más bien al contexto institucional de lo humanitario en nuestro mundo contemporáneo, hace una crítica muy radical en ese sentido, precisamente. Él dice, es lamentable que lo humanitario en el mundo contemporáneo se haya convertido en el sustituto de la política. ¿Me entiendes? Es decir, la política no puede ser sustituida en la perspectiva de la sociedad autónoma en proyecto. La política, como la institución del conflicto, es lo que hace realmente, es digamos, el corazón de la sociedad democrática entendida como sociedad autónoma, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un poco el mismo tipo de actitud que Castoriadis va a criticar en esta especie de desencanto del posmodernismo, ¿verdad?, es la misma actitud del acto filantrópico, es decir, hagamos muchas cosas para que la sociedad no cambie realmente. Esa es finalmente la bronca. ¿En qué medida, y aquí quiero extender la crítica no solamente a las instituciones del Estado, sino incluso a las propias instituciones de la llamada sociedad civil, en qué medida las actividades y las acciones y los proyectos y los presupuestos millonarios de la sociedad civil y de sus donantes, en qué medida realmente están entrándole al meollo del asunto y en qué medida están solamente haciendo muchas cosas para que las cosas no cambien realmente, ¿no? Esa sería un poco la pregunta, ¿no? Y obviamente estamos también en el orden, digamos, de esta cuestión incluso de la propia concepción de la institución asistencial, es decir, finalmente, ¿qué quiere decir asistir? ¿En qué medida asistir no conlleva una concepción del otro que ve en el otro un ser bueno, ¿verdad?, pero un ser incapaz de hacerse cargo de sus propios asuntos, ¿verdad? Y eso de alguna manera pues te lleva a esa famosa fórmula, es decir, la filantropía concibe, ¿verdad?, que uno puede salvar al mundo de su propia locura. Pero ¿cómo puedes salvar al mundo de su propia locura si tú eres parte del mundo? Tú eres parte del mundo. Entonces no se trata de salvar al mundo de su propia locura. Se trata de actuar de tal modo, ¿verdad?, que tengas realmente acceso a transformar radicalmente el mundo en el que vives, que no solamente quiere decir tomar el Palacio de Invierno, ¿verdad?, sino también cambiar los roles de género en tu vida cotidiana, ¿verdad? Es decir, ¿en qué medida hacer eso es realmente asumir tu condición de filósofo ciudadano, ¿verdad?, y olvidarte de esos actos irreprochables por los cuales pues realmente lo único que te quitas de encima es la culpa, ¿verdad? Te quitas la culpa, ¿verdad?, a través de un acto filantrópico, ¿verdad?, y pues ni modo, o sea, el mundo que siga su curso, pues total no importa, pues es un poco una caricatura, pero por ahí va más o menos la cosa. Entonces, pues sí, ahí lo dejo, ¿no? Alejandro, a ver, Ale, ¿podemos dejar a Gloria primero? Sí, Rafa. Dime, Gloria. Pues mira, esto me ha hecho pensar en lo del que la reunión del viernes y la autonomía indígena,
Y entonces pensaba en cómo entonces los movimientos indígenas que promueven cambios, transformaciones, reconocimientos de género incluso, pueden estar ejerciendo en sí ya como una apertura al filósofo ciudadano. Y pensaba, bueno, en los antecedentes históricos que pues las sociedades, por lo menos los pueblos mesoamericanos en México, tenían una línea política vertical, ¿no? Teocrática, y atreviéndome un poco, por ejemplo, en los estudios filosóficos, se dice que no hay una filosofía indígena, ¿no? ¿Por qué? No tengo muy claro. Sería por esta concepción eurocéntrica del pensamiento filosófico. Sin embargo, yo considero que si tienen una cosmogonía, una concepción del mundo donde hay una relación hombre-naturaleza directamente, el hermano animal, la madre tierra, hay toda una concepción, considero que sí hay un trabajo filosófico, pero sí muy dedicado a los intelectuales de su momento, ¿no? Entonces ahí me quedo pensando en esto de la filosofía muerta, en la medida que no hay filósofo ciudadano, pero que en estos movimientos indígenas actuales se estaría recuperando en todo caso este filósofo ciudadano. Es como reflexión. Muy bien, muy interesante, Gloria. No, estoy de acuerdo contigo. Sí, respecto al tema de los movimientos indígenas, ahora que estuve ahí en Chiapas en la sesión de lunes y en la sesión del viernes de este seminario que estamos dando allá, Autopoiesis y Relativismo Cultural se llama, surgió también un poco la misma cuestión. Es decir, la filosofía no es un privilegio de Occidente, digamos, ¿no? O sea, hay otras culturas que han filosofado. Ahora bien, lo que sí realmente hace específico el caso de la filosofía en Occidente, y aquí me estoy refiriendo a la filosofía, digamos, que ejerce el ciudadano democrático como pudo haber sido Sócrates, ¿verdad? Es una filosofía que no solamente reflexiona, sino que también se reflexiona, y en la medida en que se reflexiona, se sabe y se quiere como el origen de la autotransformación, si quieres, ¿no? Es decir, qué sé yo, hablar, por ejemplo, de la filosofía especulativa o de la filosofía en Oriente, etcétera, etcétera, o sea, son grandes tradiciones, o sea, no se trata, digamos, de negar de un plumazo eso, o sea, nos faltaría otro, ¿no? Es más bien darle ese estatus, digamos, a la filosofía como el lugar en donde la comunidad política se piensa y se autoaltera, digamos, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, podríamos decirlo en términos muy esquemáticos, quizás lo que haría la filosofía en el caso de la tradición de Occidente es que tendría un vínculo no solamente estrecho, sino que además indispensable entre filosofía y política, ¿verdad? Es decir, en el caso de Occidente, la muerte de la política supone la muerte de la filosofía y viceversa. En otras tradiciones, pienso yo, pudiera existir la filosofía sin que necesariamente se tradujera en política, ¿verdad? Entonces esa es una parte, digamos, un poco esquemática, pero un poco para que veas cómo yo lo veo. La cuestión, digamos, de los pueblos indios y de cómo hay, digamos, una filosofía en el mundo, digamos, o en la cosmovisión de los pueblos indios. Bueno, yo decía en la sesión del viernes que yo me siento un poco abochornado porque no es mi tema, el tema de los pueblos indios. Cuando yo hablo de los pueblos indios, hablo realmente de un tema con el cual no tengo familiaridad y que además políticamente tengo mis propias ideas. Pero bueno, digamos que lo interesante ahí va del lado de aquellos momentos en los cuales el pensar en el
contexto de los pueblos indios o en el contexto de las culturas y las civilizaciones no occidentales. Es un pensarse, y es un pensarse que se quiere el origen de la autotransformación. Es decir, yo lo he platicado y lo comentábamos con Lomelí en la sesión del proyecto de autonomía hoy, el viernes pasado. Es decir, de lo que se trata no solamente es de posicionarse respecto al otro real, si quieres, sino de posicionarse respecto al otro que nos habita, ¿verdad? En esa medida, en donde en esas tradiciones hay una voluntad querida, una voluntad, valga la redundancia, una voluntad querida por ver la propia identidad de modo crítico y pasar a otra cosa. Porque bueno, o sea, posicionarse respecto al otro y decir, bueno, yo no quiero ser como ese que está ahí enfrente, no necesariamente es del orden de la filosofía orientada en el sentido del proyecto de autonomía. Puede ser simplemente decir, no, pues yo no soy ese, soy otro, lo cual es una cosa perfectamente legítima. Ahora bien, el momento en el cual ese posicionamiento no solamente es respecto a la alteridad del otro, sino es respecto a la propia alteridad, es decir, que se concibe la alteridad propia como algo que nos habita y que en esa medida se concibe al ser no como una unidad, sino como un proceso permanente de creación. En esa medida estamos en el orden de la filosofía entendida como se entendía en la polis griega antes del surgimiento de precisamente la teología racional y etcétera, etcétera, y la ontología unitaria, etcétera, etcétera. Ahora, ahí tampoco hay de por medio un juicio, es decir, no es un juicio, es decir, simplemente ahí volvemos un poco a esa cuestión que decía Castoriadis muy enfáticamente, es decir, las creaciones no tienen sentido per se. La creación de la filosofía como algo estrechamente vinculado incluso inconcebible sin la política, es una creación de un mundo que no tiene sentido per se, o sea, es una creación y como toda creación es arbitraria, ¿verdad? Como toda creación es arbitraria. Lo que no quiere decir que no haya pueblos que no necesariamente comulgan con la tradición de Occidente y que de alguna manera se apropian de ese aspecto, digamos, de la cultura greco-occidental. Eso es perfectamente factible y en la perspectiva mía, con toda modestia y totalmente parcial, de lo más deseable, pues, ¿no?